cagaste, delincuente. Pará, Gaby, estamos con... Tres datos económicos para empezar este miércoles. El primero, inflación mayorista en octubre fue de 1,2%, una fuerte desaceleración porque en septiembre había sido de 2% y se compone en dos grandes grupos. La inflación nacional fue de 1,3% y la de importados de 0,5%, así terminando el promedio 1,2%. Es la inflación mayorista más baja en los últimos 53 meses. Desde 2020 no había un dato tan bajo y recordemos que la inflación mayorista es la de los insumos como cartón, papel, vidrio, con la que luego se hacen los productos que mide la inflación minorista. Así que 1,2% la inflación mayorista en octubre. Segundo dato económico del día que tenés que saber para empezar el miércoles es que el gobierno eliminó más de 44 controles de precios, por ejemplo, sobre carne, vacunas, sobre lácteos, también regímenes que obligaban a distintas empresas y cámaras a presentar información sobre aumento y variación de precios, decidió eliminarlos. Ahí también está Precios Cuidados, el anterior programa de control de precios que existía. Y el tercer dato económico importante es que sigue el rally en el mercado financiero. El riesgo país bajó 40 puntos básicos, cerró en 746 y esto significa menor tasa de interés para nuestro país y las empresas argentinas para endeudarse y también más probabilidad de que lleguen inversiones y proyectos a la Argentina porque baja el riesgo país. Además, el Banco Central compró 135 millones de dólares y acumula en noviembre más de 1.220 millones de dólares y bajó también el dólar MEP que cerró en 1.075. Y esto hace que la brecha cambiaria sea la más baja en los últimos 5 años, está en 7%. Así que sigue el optimismo en el mercado financiero argentino. Y la figura de Javier Milei sigue generando mucho interés en el mundo y eso lleva a que personajes que hacen algunos de los podcasts, por ejemplo, más escuchados, más vistos de los Estados Unidos, quieran entrevistarse con él. Una entrevista que se publicó ayer fue la de Led Friedman, que es un podcaster de origen tayiko, en realidad, de origen ruso en términos étnicos, pero nacido en la vieja Tayikistán, que todavía era parte de la Unión Soviética, que desde los 11 años vive en los Estados Unidos y que fue formándose como científico. Él es licenciado en computación, después se graduó de ingeniería eléctrica, es profesor del MIT, investigó mucho el tema de la inteligencia artificial y él en 2018 se empieza a meter en el mundo de la comunicación como un comunicador que hablaba de inteligencia artificial. De hecho, fue su primer podcast, pero en 2020 le pone The Lex Friedman Podcast y ahí empieza a ampliar un poco los temas, a meterse en cuestiones de psicología, a meterse en cuestiones de política. En la previa de la campaña en las elecciones estadounidenses le hizo una larguísima entrevista a Trump y ahora le hace esta entrevista a Javier Milei, que ha sumado casi 700.000 visualizaciones en 16 horas que lleva publicadas. Hizo una versión en inglés y una versión en español. En YouTube pensemos que es alguien que tiene más de 4 millones de suscriptores y que acumula más de 750 millones de visualizaciones en su canal. Bueno, una entrevista de casi 2 horas en donde hablaron de todo, donde hablaron de un tema que le interesa particularmente a Friedman, que son las ideas que tiene Milei respecto de la libertad, respecto de la condición humana. Milei habló además de su admiración por Trump, de su admiración por Elon Musk. Bueno, parte, insisto, del interés que sigue generando la figura de Milei, que hablé ayer, se vio esta nota con Lex Friedman, uno de los podcasters más populares de Estados Unidos. Bueno, y tenemos que hablar de la inscripción del CBC, importante porque por lo general lo que vemos a lo largo de los años es que las inscripciones aumentan. Hasta el 29 de noviembre hay tiempo, tanto CBC como UBA 21. Para quienes estén interesados en hacerlo, son 3 etapas. Una preinscripción, otra etapa donde es la presentación de la documentación, ahora vamos a desglosar eso, pero es documentación y selección de la sede, y luego sacar el turno presencial. Esto es, como les dije, CBC y UBA 21. Cuando hablamos de documentación, tenés que tener los estudios del secundario terminado, te van a solicitar a través de lo que es el TAD, es una plataforma digital donde uno sube esa documentación, y luego también te van a pedir el DNI argentino, todo esto que tenga que estar, lógicamente, actualizado en función a lo que es la documentación del título secundario con los requisitos correspondientes. Acá estamos viendo estudiantes que cursen el último ciclo de estudios secundarios para adultos y programas especiales, ingresantes y estudiantes de los últimos 2 años de secundario. Así que si estás interesado, acordate hasta el 29 de noviembre. Luego vas a tener 2 etapas. Vas a tener etapas entre diciembre y febrero para lo que es la